encontrarlo lo que es a la médula espinal, en este caso lo que es el tejido nervioso, se la va a conocer como mielo, espina bífida con mielo meningocele, que va a ser en este caso la más común. Encontramos que el caso más grave de espina bífida quística va a ser la mielosquisis. La mielosquisis, en este caso, se va a caracterizar en sí porque en el lugar donde va a existir la protrusión, la médula espinal va a estar totalmente abierta. Y por lo general, la espina bífida quística se puede asociar a lo que es una deficiencia del ácido fólico. ¿Cómo funciona el ácido fólico? Numerosos estudios han determinado que en sí el ácido fólico tiene una influencia en cuanto a prevenir lo que son los defectos del tubo neural aproximadamente en un 70%. Eso lo discutimos en clase. Si quisiera preguntar un poco más que si quiero, ¿el ácido fólico en qué parte del metabolismo de la síntesis de ADN se mete? ¿O quedamos como amigos? Sí, como amigo. Amigo, no enemigo. Por ahí tiene que ver. ¿Qué es en bioquímica algún no lo sé, sino en biología molecular o genética, por ahí tiene que ver. Pero me falta algo en este tema de etiología o causas, dice multifactorial. Es la falla del cierre del tubo neural. Pero falta algo. Otros factores que hagan que ese tubo neural no funcione bien. Medicamentos que no son muy amigos del tejido nervioso. Es un epiléptico, el cual disminuye el metabolismo del ácido fólico. No veo, por eso digo. Ahí está donde ahí me remito a los hechos. Ya. Ok, que las sustancias que utilizan para lo que es cultivos como estas, ok, también otro enemigo medio mortal del tejido nervioso. El déficit nutricional de ácido fólico puede ser, o la no suplementación previa al embarazo. La radiación, les me fui mencionando, esa vaina no es buena amiga del tejido nervioso, lo destruye. ¿Usted cree que ese tipo de defectos pueden ser reparados? Cuando es grave de la mielosquisis, sí, porque es un quiste. ¿Repararse? Puede. La mielosquisis no, porque es la más grave. Y la médula va a estar abierta. Hace 5 o 6 años por ahí, empezaron a salir los primeros estudios de medicina fetal con cirugía intraútero de estos defectos. Y esos casos, reportes de 30, 40 bebés operados por esto, intraútero, se publicaron porque ya empezaron a mostrar resultados favorables, positivos, de reparación exitosa de médula espinal. De allí en estos años lo que han hecho es el seguimiento, pues obviamente ya les reparaste el intraútero, lograron nacer los bebés, porque eso de entrar a la barriga y corregir algo tiene sus riesgos. Ya, reparan, sigue el embarazo, nacen vivos, nacen vivas. Veamos qué pasa, ¿no? Porque la afectación nerviosa es importante en estos defectos. Se les está viendo con buenos resultados y buena recuperación de funcionalidad. En Ecuador ya hay los primeros casos de bebés operados por estos tipos de defectos, a través de cirugía intraútero, medicina fetal. Si me permiten opinar pensando en ustedes, eso de entrenarse en la ginecobstetricia tradicional, obviamente hay que hacerlo. Pero ya hay que pensando avanzar. a futuro, la medicina fetal es algo Que debe avanzar. que deberían. Centros de entrenamiento de medicina fetal cercanos a nuestra realidad y posiblemente accesibles para ustedes, Argentina y México. Colombia ya va por ahí. Pero en Argentina y México, buenos de entrenamientos y México sobre todo, para lo que es medicina fetal. Una ex compañera de promoción que fue a hacer eso de la Andrade Marín se fue a entrenar allá, de los que están operando estos guaguas aquí. Ya 1 año y pico de seguimiento en el Andrade Marín. Buena evolución, ¿verdad? Buena evolución. Así que yo insisto, pensando en ustedes más grandes, chévere hacerse lo de ginecobstetra, pero ahí no debería parar. Debería hacer eso y medicina fetal. Brasil, obvio, otro Brasil, centro de sí. entrenamiento para medicina fetal. Y de ahí sí Europa, bueno, ya, sus manos están en otra liga. Sus manos están en otra liga. ¿Ok? Para terminar, en Flores probablemente hayan encontrado un término bastante curioso por ahí, cuando hablan de la espina bífida, mielosquisis sobre todo. De hecho, en mielosquisis lo encuentran. Mielosquisis, la disrafia más severa del tubo neural en su segmento caudal. Cuando dice disrafia el autor, ¿qué nos quiere decir? Es una falta de fusión en sí de los tejidos. En sí, la espina bífida y la quística van a pertenecer a los tipos de disrafias. Pero la más severa Es la del segmento mielosquisis. caudal, ¿no? De abajo. Porque esto ya recuerdan, les digo ella, que se forma sobre todo en las partes bajas. Y con eso acabamos lo que es la espina bífida. Un chismoso. Ya, aquí ya viene cabeza. Déjenme ver aquí. Muy bien. Señor Bárbara.
No. No. Si no nos hacemos médicos Ya. espías. El encefalocele o craniostitis es un defecto óseo en el que da lugar a una inflamación del tejido nervioso, sus cubiertas e incluso de porciones del sistema ventricular. Entonces vamos a tener clasificado en 3 secciones, que va a ser meningocele, donde vas a protruir lo que es el meninges craneales más líquido cefalorraquídeo. Meningoencefalocele son meninges craneales más líquido cefalorraquídeo y parte del tejido nervioso. Y en el meningo hidroencefalocele son meninges craneales, líquido cefalorraquídeo, tejido nervioso y porciones del sistema ventricular. Normalmente este encefalocele suele darse en la región occipital y es compatible con la vida dependiendo del tamaño del encefalocele, porque se lo puede curar con cirugía. Intentar reducir. Ok, Ya. ¿Qué más? El proceso de desarrollo alterado va a ser la falla en el cierre del tubo neural, que corresponde a la neurulación, el cual se da en el periodo embrionario, que es semana 4. Y en cuanto a etiología, encontramos a factores nutricionales como las deficiencias de la vitamina B9, o también conocida como el ácido fólico. Las alteraciones ambientales, encontramos a teratógenos farmacológicos como el ácido valproico o químicos como los plaguicidas. Y alteraciones genéticas en los genes de SHH, BMP y WNT. En general, en los defectos del tubo nervioso, los factores culpables son casi los mismos, ¿no? Sí. Con alguna variación por ahí. Son casi los mismos. Como les dije en el otro tema, lo que comentaría aquí es el tema de radiación. O sea, esa vaina, aunque no siempre aparezca, pues la radiación no es muy buena amiga del desarrollo nervioso. No le agrada. Next, sigue. Empezamos como. Ya. En cuanto a las alteraciones del ojo, les vamos a hablar sobre lo que es el coloboma de iris, heterocromía y policórico. Coloboma. El coloboma de iris. El coloboma de iris se refiere a un defecto donde hay una escotadura en la membrana pupilar, específicamente en la porción inferior del ojo, y normalmente se suele dar bilateral en un 60%. Esto va a ocasionar la agudeza visual y ambliopía, lo que sugiere que es disminución de la agudeza visual y provoca visión borrosa. En cuanto a la falta de... Falta algo eso de ambliopía. Visión borrosa estoy de acuerdo. Pero ¿qué más es ambliopía? ¿Qué más en ese término peculiar? A ver, ambliopía. Sí, da visión borrosa, estoy de acuerdo. Se nota. Agárrala. Comodín. ¿Qué quería decir? Se considera el ojo vago. Ojo perezoso. Ya. El ojo perezoso. Doble, ya lo discutiremos, bueno, ya no lo discutiremos. Esta anomalía suele ocasionarse por la falta de cierre de la fisura coroide. La fisura coroide se suele cerrar en la semana 7 del desarrollo y el cierre incompleto de esto en la porción inferior origina lo que es el coloboma del iris. Cuando se cierra tiene que dejar una porción en el medio que va a corresponder a la pupila y en este caso no se cierra completo, por eso es que se le visualiza para abajo. Sí, y ven que ese bebé tiene bilateral, como ustedes dicen. Sí, es en ese 60%. Ojos de bota, ojos de gato, cosas así pueden decir. En cuanto a su etiología, va a ser idiopática, sin embargo, se ha visto asociado a factores genéticos como lo que es los genes PAX, PAX2 y PAX6, e incluso el síndrome de Child, que corresponde a coloboma, malformaciones cardíacas. Sí, ya nos contaron. En cuanto a lo cromosómico, tenemos el síndrome de Turner y la trisomía 3 de Patau. Ya. Y en cuanto a los ambientales, vamos a tener teratógenos farmacológicos como lo que es la talidomida, infecciones maternas como la toxoplasmosis dada por el toxoplasma gondii, la radiación y por traumatismos postnatales. Muchas veces desconocido, factor genético por ahí puede ser, ambiental como los fármacos también puede ser, la mayoría de veces no se tiene idea. ¿Visión normal o borrosa? Borrosa. Si usted tiene un iris que actúa como diafragma y aquí está ligeramente abierto, esta función diafragmática no va a ser la más adecuada del mundo. Así que si no funciona como un buen regulador de la luz, difícil creerle a la persona que tenga coloboma y le diga, Miro bien. veo bien. Como les conté el caso de esa exalumna Selena. Difícilmente ve bien esa persona. Gracias, señor mamá. No te lo soy yo. Bueno, vamos a continuar con lo que es la heterocromía. La heterocromía es una asociación o un fallo a nivel de la pigmentación iridiana, es decir, que aquí el iris de cada ojo va a presentar un color diferente. El proceso alterado aquí va a ser lo que es la pigmentación del iris, en el cual van a incluir los melanocitos del estroma y el tipo y cantidad de melanina presente a nivel del epitelio del iris. Es por eso que aquí vamos a tener dos melaninas diferentes y por eso el color diferente de cada ojo.
Ya, en el periodo afectado va a darse sobre todo en la semana 5, que es el periodo embrionario, y la etiología se debe a factores genéticos que todavía no están bien determinados. En estos casos vamos a tener que si se presenta de manera aislada no va a ser grave, es decir, va a ser benigna y la persona no va a tener ningún tipo de alteración. Sin embargo, se puede dar con defectos asociados, como es el que vemos en la foto que nos presentó el seminario 1, que es la etiología de Waardenburg. Y Por ahí lo tanto, sí. en la heterocromía, como usted dice, su mayoría de efectos leves cuando están aislados, la capa embrionaria afectada es Aquí sería células de la cresta anular porque son las que forman la generación. así de sencillo. Y ahora vamos a hablar acerca de la policoria, que es una anomalía muy poco común, en la que se va a presentar varios orificios a nivel de la pupila. Estos van a tener la característica de que en la policoria verdadera cada pupila va a tener su propio músculo esfínter de la pupila y por lo tanto va a poderse contraerse y dilatarse de manera independiente. Es por esto que las personas que lo presentan van a tener una visión tenue, borrosa e incluso visión doble. Pero hay también el otro caso que es la policoria falsa, en la que se presentan varios orificios pupilares, sin embargo solo uno de ellos es funcional y por tanto la persona puede tener una visión clara. En la etiología pues no se conoce todavía con claridad, pero se dice que puede ser por una persistencia de la membrana iridopupilar, específicamente de la porción pupilar. El periodo afectado va a ser en el periodo fetal y el proceso, como dijimos, es idiopática, pero se debe a la persistencia de esta membrana. No confundir, ¿no? Proceso de desarrollo es una vaina, Y causa es otra. Causa, Dios sabrá. Proceso de desarrollo alterado se sugiere que es una persistencia de parte de la membrana pupilar. ¿Ok? Traten de no mezclar de lo usual que pasa en artículos, libros y demás, y ahí los de la cabeza. ¿Okay? Proceso de desarrollo 1, etiología, esto vas a ver. Y vamos con lo que lo he oído, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a Nos hablar. faltan entonces ustedes Reyes, ¿no es cierto? Esas son las últimas que les tocan. Dos. Porque nos faltan asentales y paz, ¿correcto? Sí. Ya, dos. Asentales primero, paz y Bien, ahora vamos a hablar acerca de la implantación baja del pabellón auricular. Esto es una anomalía que se caracteriza porque las orejas poseen una posición inferior a las que normalmente deben ocupar en una cabeza típica. Esto se refiere a que el borde superior del hélix se encuentra por debajo del plano que pasa por el ángulo de la órbita. Ahí tiene el dibujo, voy a enseñarle. Bueno, funciona así. El borde superior del hélix se encuentra por debajo de lo que corresponde a lo que es el ángulo de la órbita. Si ven, ahí está la línea rectita, ¿no? Sí. Ok. Se va para atrás y esa oreja se nota que está muy por debajo. Si topa esa línea con las justas, dices, ok, con las justas llegó a la altura esperada. Lo usual es que esté por encima de esa línea. Si está por debajo, como ven ahí, ok, la oreja está de implantación baja. Proceso de desarrollo alterado baja. Ya, el proceso de desarrollo alterado menciona que es una mala rotación de los pabellones auriculares. Rotación de los pabellones auriculares. A ver, convénzame, es que eso, para eso es esto, ¿no? No me acordaba. Bueno, esto tiene que ver más con lo que son las ¿Cómo estructuras rotan las cefálicas. Perdón, esto tiene que ver más con lo que son las estructuras cefálicas y del cuello, lo que es la formación más que todo de la mandíbula. Entonces, al no ver una buena formación de esto, va a afectar de que los pabellones auriculares no lleguen a su posición adecuada. Me remito a los hechos. Ahí dice rotación de la oreja. Rotación anómala, ok. ¿Cómo rotan las orejas? No, es al ascenso, el ascenso de los pabellones auriculares. Ese me hacía rarísimo, no me acordaba de ese término cuando leí lo de ustedes. Las Las orejas que yo me acuerdo no giran, el riñón gira, el estómago gira, eso le va llevando al duodeno y demás, lo hace girar, al páncreas lo rota, le llapa y les junta, pero las orejas rotadas, Es el ascenso. suben, y por lo que ella dijo, mandíbula, por eso orejas bajas, vean la mandíbula, casi siempre van juntas estos dos problemas. Fíjate. Bueno, el periodo de semana encontramos que es inicio del periodo fetal y la etiología no se conoce con exactitud, sin embargo se dice que está asociado con numerosos síndromes y también con lo que ya mencioné, las estructuras cefálicas y del cuello. Piensen en los síndromes del primer arco, ¿no? Ahí era donde tenían los defectos mandibulares. Sí, en este caso sería el de trisomía 21, que es el síndrome de Down, también entra lo que es la trisomía 13. Fíjate que hace rato, Pierre Robin, Sí, esos que se ven en el primer seminario, que hay defecto mandibular, y las con las orejas, ¿no? Oh, Ok, una oreja de implantación baja aislada, pues, 20 sobre minutos. ellas no pasa nada, pásale poquito.
Aquí la cosa ya cambió. Bien, ahora vemos que es la microtia. La microtia es una deformidad congénita del oído externo, el cual este oído externo no se puede formar correctamente durante el primer trimestre de embarazo. Microtia significa lo que es oído pequeño. Este 90% de los casos se da en una sola oreja, por lo general el derecho, y se da casualmente mencionaba que en los hombres. Esto se divide según el grado. Tenemos la microtia grado 1, que es el pabellón auricular pequeño, sin embargo contiene todas sus estructuras anatómicas. La microtia de grado 2, que menciona que es un tejido residual del cartílago, que aún se ve la persistencia de algunas estructuras anatómicas del pabellón auricular. La microtia de grado 3, que es una masa irregular, donde ya no se parece nada a lo que es un pabellón auricular, que podemos ver aquí en la imagen. Y la anotia, que es el grado 4 de la microtia, que ya no va a ver lo que es una oreja. O sea que esta imagen, que finalmente la A y la B, este es más lejos, este es más cerca. Que La la es C. el microtia 1, tipo 1. Si le ven esa orejita, chiquita, pero bastante normal. Depende, se pasan al grado 2 y el hombre está dañado o qué es lo que se ve medio raro. El helix. Por ahí, ¿no? Por ahí ya se dañó. Acá Es una masa. ya valió y acá No hay. ni hablar. Ahí ya se complicó. Ok. Eso es parte de lo que tenían que investigar, pero esta anomalía venía con una yapa que les pedí buscar. ¿Se acuerdan qué yapa? Ah, sí, de por qué se considera Quito la capital de la microtia. Ok, háganlo. Ya, según el doctor Milton, mencionaba que Quito era la capital de la microtia debido a que esta enfermedad o esta anomalía se relacionaba con las personas que vivían a una altura mayor a 2.500 metros. Por lo general, Quito se encuentra a una altura de 2.850 metros sobre el nivel del mar, por lo que En sus partes más bajas, ¿no? En sus barrios más altos está más arriba. Pasa los ya, 2000. también está relacionado con los que son los factores genéticos. ¿Esto cómo se da? Bueno, esto mencionaba que al existir esta anomalía iba a haber una disminución de la presión atmosférica. Al haber esta disminución de la ¿Al presión... existir la anomalía o porque estamos en Quito hay una Estamos disminución por la altura, va a existir lo que es una disminución de la presión atmosférica, por lo que va a causar una disminución del oxígeno. Déjeme ver si tiene alguna noción. ¿A qué presión estamos aquí en Quito? Presión. Sí. No sé, pregúntame la hermana. Me estresan porque en mi época de escuela, es escuela, ¿verdad? Porque sería para ustedes educación básica, hacíamos esos experimentos y desde ahí me acuerdo el dato. Del barómetro. Porque estaba en los libros Con el que nos barómetro. hacían leer en la escuela. Y tengo esos libros, pues tiene mi mamá en la casa, los tiene ahí adorando. Y ahí decía, Quito, altura 2000 y pico, presión promedio 540 milímetros de mercurio. Guayaquil, típico ejemplo, ¿no? Guayaquil, ciudad costera. Presión en la costa, ¿ya qué quería? Más está por La demanda. Creo que La misma de Guayaquil. 100 y algo, no sé. No me acuerdo. ¿Hay más presión o menos presión conforme baja? Menos. Más presión. La columna de aire es mayor. La columna de aire es mayor. La columna de aire es mayor. 760 milímetros de mercurio. Incluso hacíamos unos experimentos medio raros para confirmar el tema de las presiones. Ya, ok. Lo que no cambia es la composición del gas. Ahí sí. Leyes de los gases. Que independientemente de él, 21% de ese gas era oxígeno. Y con la presión uno sacaba incluso 21% por 760 la presión de los dos. Hasta ahora mejor eso. ¿Dónde usas? Cuando meten oxígeno en los pacientes. Hay que saber cómo. Esa es la aplicación clínica. Ok, ya. Doctores no me dieron el escuela, no me dieron el colegio, no importa. Cuando esté en anestesia tendrá que recordar, no le queda de otra. Bueno, entonces mencionaba que debido a esta presión disminuía la presión atmosférica, lo que causaba una menor cantidad de oxígeno, que esto generaba una hipoxia materna, y eso también estaba involucrada en la vascularización materna, que disminuía la arteria uterina, por lo que iba a haber menor flujo sanguíneo. Y estos nutrientes no iban a llegar al feto y no iba a haber un desarrollo correcto de sus estructuras, en este caso la oreja. Ahí viene lo raro, ¿no? Que si es algo generalizado, sería algo global. Pero justo es Orejita. las orejas. Son las orejas. Así que el doc, que fue nuestro profesor de genética, que en paz descanse, por ahí decía, el tema de altura. ¿Ok? El tema de altura, menos presión, menos oxígeno. Vale. Que hay genes, o debe haber genes en la población de esta región, de Quito. Van 3. Pero si leyeron un poco lo que el doc publicaba, él hizo la comparación con ciudades de altura.
Bolivia. La Paz, México DF, etc. ¿Y qué pasó? Habían 5 casos mayores, o sea, aquí había más relevancia por 5 eso. veces más casos Eso sí. en sitios donde también hay altura. Entonces ahí otra vez vuelve la pregunta. ¿Por qué? Vives en La Paz, vives en Cusco, en Perú, vives en México DF. Incluso comparó con datos de la zona asiática de los Himalayas, que también es una zona alta. Miércoles, y no había tantos casos. Híjole, ¿y ahora qué más tendremos? ¿Alguna idea? La palabra es ambiental. Habrá algo en el ambiente de esta zona que tal vez no hay tanto en esas regiones, porque contaminación, Lima es una vaina. Una persona de ahí que conocí me dijo, el cielo de Lima parece la panza del burro. Es ploma gris. Un gris. Ajá. No le entendí. ¿Por qué la pasa? Es gris. Gris, ajá. Ah, eso me dijo un peruano. Sí, es verdad. No yo, un peruano. ¿De qué pensaba? Chuta, pero el tema es que contaminación. Y para contaminación, México DF es Ah, Es la forma en que llega el sol. peor. El sol, la radiación. Ah. Entonces ahí es donde entra la duda. Y a eso, esto le ayudé al otro grupo igual. Hay un investigador de la Politécnica del Ejército, que no es médico, pero anda igual investigando de estos factores ambientales que pudiesen influir en la salud de nosotros. Y lanza una hipótesis bastante particular, bastante curiosa, que dentro de lo ambiental aquí tenemos algo que en esas otras regiones no hay tanto: volcanes activos. El hecho de tener volcanes activos hace que estén botas, ceniza y todos los productos volcánicos todo el tiempo. ceniza. Y eso estás, respiras. La ceniza ya es un poco más perceptible. De ahí al inicio está muy delgadita y no lo notas, ¿no? Ajá. No lo notas. Así que parece que esa vaina que aquí tenemos en cierta cantidad, más que en esos otros lugares. Volcanes. Porque, a ver, México DF sí tiene sus volcanes activos por ahí, pero nosotros proporcionalmente tenemos más. Al lado. Y estamos ahí. México DF era en un lago, no está al lado del Popocatépetl, Claro. está al lado de ese volcán. Así que, chuta, vivimos al lado de volcanes activos. Estamos en altitud. Algo genético por ahí. Hay mucho que investigar, y esto también le dije al otro curso. Hay maestrías, doctorados, líneas de investigación de algo que se llama medicina de altitud. Y si esto pasa en Quito, Quito debería ser la capital mundial de ese conocimiento científico. La gente del mundo debería venir aquí a aprender eso. Lo irónico y ridículo del caso es que las mejores, entre comillas, enseñanzas de eso están en universidades británicas. Uy, están bajo el... Gran Bretaña, Londres, acá. No pienso Estos manes de volcán, ¿qué será volcán? Las tierras altas en Escocia, pero todo lo que nosotros tenemos, no. ¿Qué sí tienen ellos? Platas, recursos, estructura, tecnología para investigar. Es bien irónico y ridículo. Mientras ellos deberían venir acá a aprender de nosotros. Los nuestros, los pocos que han ido a hacer eso, han ido al Reino Unido a aprender medicina de altitud. ¿Cómo que no hay volcanes? ¿Qué ridículo? Ojalá en su generación eso cambie. Ok. Los ¿Cómo que no hay microbios, volcanes? el doctor, que descanse, pues no, pero también puede haber otras cosas por ahí. Sí, menciona que el periodo afectado, bueno, se da entre la quinta y séptima semana, el periodo embrionario, y la etiología menciona otros factores genéticos o hereditarios, como el síndrome de Treacher-Collins, que ya lo vimos, el de Shears. También cromosómicos tenemos la trisomía 13, 18, 21, el síndrome velocordofacial, que es el síndrome de Guillain-Barré, que es un efecto del cromosoma 22, como ya sabemos, y factores ambientales como alteraciones de glucosa en la diabetes materna mal controlada. De todo eso te va a preguntar uno porque es común también en este medio. Personas como por ejemplo Chimborazo y por ahí, este síndrome de Gordon-Hall. ¿Qué es eso? Eso te permite que haya el crecimiento de los huesos de la cara que sean incompletos, por lo que genera lo que son alteraciones en el rostro como la mandíbula, las orejas, la nariz, etc. Le llaman microsomía hemifacial. Algo así como el Treacher-Collins y el Pierre-Robin, pero además tiene otro tipo de cosas. Síndrome óculo-aurículo vertebral. Óculo por la parte de la carita, y algo de ojo. Aurículo, corazón. Vertebral, columna. Y si hay casos en nuestro medio, ¿verdad? Por ejemplo, el Chimborazo, algunos. ¿Algo más de que no? Aquí tenemos lo que es Gracias. tenemos lo que es una imagen de la disposición de lo que tenemos en la oreja, la cual dice ¿Ustedes que hicieron caso de otro curso
En una persona normal, también con proporcional a lo que es la cabeza, la oreja debe medir entre la distancia que hay entre la ceja y la nariz. Ya. Y como ven, es como que el tercio de la carita. Entonces, cirujano plástico que se respeta, quiere dejarte medio humano y no como chichovelo mal hecho. Respeta eso. Si quieren, algún día les doy nombres de cirujanos a los que yo admiro porque parece que no han hecho nada. Y esos son los buenos. Y esos son los buenos, las buenas. Entonces, hacen algo en armonía con el rostro. Entonces, al inicio, la primera consulta con ellos, porque hicimos una rotación cuando estuve en el posgrado, es sesión de fotos. Les toman fotos a los pacientes de todo ángulo. Tac, 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 tac. Y después hacen eso que usted ve ahí. Pin, 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 y le dicen al paciente, vea, usted quiere algo así. No se va a ver horrible. Le dicen de frente, si le hacemos esto así, le va a dejar algo muy armónico con su rostro, que va con usted, se va a ver natural, la, 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 la. Ese es el buen cirujano. Y obviamente ese cirujano o cirujana es un poquito más costoso, pero te hace bien. Cuando yo veo ciertas cirugías que casi es 3 por $1, mi esposa y yo nos preocupamos. Sí, la gente nos preocupamos. Hola, No Luis. creo que hagan todo ese análisis. Lo dudo mucho, no sé. Ya. ¿Algo más de eso? Bueno, y que como ven en la imagen de ella, en caso de que no cumple con estas disposiciones, bueno, puede ser en caso de microtia, como ya vimos en el grado 1, que no está anotado. Ya, ok. Entonces, esto ya también me pasó de más de una ocasión. Van a la casa, ven esas cosas, las tienen ustedes, se empiezan a medir y dicen, ay, doctor, mire, en la casa me pasó tal cosa. Entonces yo tengo tal cosa. Sí, ya. Una microtia grado 1 leve o grave. ¿Ok? ¿Algo más? Lo puedo tener yo y no saber. No, ya no. No quería tanta información. No, ya no. Eso es todo. Creo que con esto acabo. Ya la última persona de ustedes. Ahora vamos a hablar sobre la estenosis del conducto auditivo externo. Esta anomalía es una obstrucción del conducto auditivo externo parcial o total. ¿Cuándo es parcial? Cuando tenemos una estenosis. Aquí el conducto auditivo externo va a estar estrecho y la cavidad timpánica va a estar pequeña. Y la atresia, la del conducto auditivo externo, va a estar ausente junto con la membrana timpánica. El proceso que se ve alterado aquí es la recanalización del conducto auditivo externo por la presencia parcial o total del tapón meatal. Capa embrionaria afectada entonces. Ectodero, perdón. Otro directo al miocardio. No, ectodero. No es externo. El periodo afectado sería el periodo fetal de semana 28. La etiología vamos a tener genéticas, herencia autosómica dominante, el Treacher Collins, cromosómicas trisomía 13, 18 y 21, y ambientales vamos a tener infecciones como son la... Infecciones, no sufra. Aquí sí hay un poco de dudas de cuál, pero si se sugiere que alguna infección pudiese llevarte a eso. ¿Algo más? Ok, vale. La última. Ya, aquí vamos al colesteatoma congénito. Este es una anomalía en la cual vamos a tener afección del epitelio del estroma queratinizado del hueso del temporal. Estos pacientes siempre son pediátricos y clínicamente se va a encontrar como una afección leve, blanquecina, atrás del tímpano. En esta foto que está ahí, ¿cuál es el colesteatoma? Toda esa masota ahí media hasta amarilla que se ve como que le empuja la membrana. ¿Qué más? Aquí lo que vamos a ver alterado es falta del desarrollo del oído medio. También aquí de la trompa de Eustaquio, ya que la trompa de Eustaquio va a ayudar a regular todas las presiones. Es que existe, no va a tener su funcionalidad adecuada, las presiones negativas van como que a empujar al tímpano, y aquí también se va a ocurrir como es acumulación de tejido, como vemos ahí. A ver, de acuerdo que esta cosita está entre el oído medio y oído externo, ¿estoy de acuerdo? Es la primera vez que me dicen que es afectación directa del oído medio. Por lo general no suele ser así. Por lo general la afectación también suele ser o empezar en el oído externo. O sea, sigue siendo otra vaina del tapón meatal, pero con una desorganización completa. ¿Okay? Así que sea el oído medio, cavidad timpánica, no tanto. Sigue siendo también de la parte externa. Para cerrar todo este tema, estos temas que ustedes han dado. Microtia, donde el grado máximo es la notia. Estenosis o atresia del conducto auditivo externo. De las sorderas que ella dijo,
¿Qué tipo de sordera será que pueden dar? De conducción. Ese es el problema que podemos llegar a tener. ¿Cómo se acaban? Sí. Grupo 3. ¿Ustedes tocan? Esa línea de reporte de la global igual que todo. Sandoval. Aquí la colita. ¿La colita? Ahí va la colita. Ahí va. Vamos a callar con el palo nomás. Ya les doy de la Ok. Vamos a hablarles del sistema, de los problemas del sistema nervioso central. Bueno, primero empezamos con la anencefalia, también llamada meroencefalia. Bueno, en sí este es un problema de, bueno, es un defecto en la bóveda craneal y el encéfalo. Como vemos en la imagen, no va a haber, no hay la presencia del prosencéfalo, del mesencéfalo y en su gran mayoría del rombencéfalo, pero va a haber igual acrania. La acrania es que no se van a formar los huesos que recubren el encéfalo, en este caso sería el parietal y el frontal, por eso vemos que el encéfalo va a estar expuesto. Eso como descripción. Ahora, en términos, la anencefalia está mal dicha. ¿Por qué? Porque anencefalia es sin cerebro, pero como les estoy diciendo, en este caso la meroencefalia, no es que no hay cerebro, sino que sí hay un remanente, sobre todo del rombencéfalo, ¿De qué parte del rombencéfalo? del tallo cerebral. ¿Qué parte del tallo cerebral? Porque verán que el tallo cerebral era hasta mesencéfalo. Ahí también fue donde me demoré un poco con el otro grupo. ¿El qué? Diga, confía en mi instinto. Pero diga sin morderse los dientes. ¿Del qué? Del bulbo raquídeo. Aquí voy, ahí fue donde ya después de que lograron decirme eso, ahí recién ya lo voy a preguntar en el otro paralelo. ¿Esto es compatible con la vida? No. Ya. Pero guaguas que nacen con esto viven, y el récord de un guagua que me tocó vivió día y medio, más o menos. Algo muy traumático, de esas experiencias que alguna vez te toca en la vida. Okay. ¿Por qué será que a pesar de tener algo tan feo, ese bebé logró vivir sin mayor soporte día y medio? Bueno, se supone que es porque, o sea, todavía tiene un poco de estructura cerebral y Sí, usted acaba de decir el bulbo, ya. sí, el bulbo raquídeo. Alias de vesícula cerebral. El bulbo, perdón, el bulbo raquídeo, sí. Ahí viene el tema, ya. ¿Listo? ¿Y? ¿Y qué? Ya. ¿Por qué sigue vivo? Porque todavía hay una conexión ¿De quién con quién? del mielencéfalo con el tallo cerebral. Mielencéfalo es parte del Bueno, o sea, el mielencéfalo con el... En el bulbo Ajá. hay algo que controle algo que te permite seguir vivo. Sí. Cuando vimos desarrollo del cerebro, vimos que en el interior de varias vesículas se forman núcleos, centros organizadores o centros que controlaban algo. ¿Hay alguno de estos núcleos que esté formándose en el bulbo? Vean allá, ya está qué. Auxilio. Auxilio. Que conste que no quiere pedir auxilio, ¿verdad? Ahora sí ya, auxilio. O sea, estos bebés pueden vivir un poquito más porque hay la presencia de lo que es el tallo encefálico. Ya dicen que es el O la bulbo. médula oblonga. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué centros reguladores? Ya escuché por acá, claro. Por Dios, claro, es respiratorio y cardíaco. Por eso es que logras. Y por eso el término más apropiado de meroencefalia. El prefijo mero, así como usted dijo que an significa sin, Sí. ausencia de, ¿qué significa el mero? Aquí es el ejemplo del primero y no me salió tan bien. Un pecado. Aprendieron en primero meromelia. Y esa misma cara parecida por lo que estaba aquí.
y me salieron con la vieja confiable. Yo no fui alumna, doctor. Mero, no es un pescado, mero. Pero por lo menos aquí hay dos a los cuales de ley puedo preguntar. ¿Qué? 2 que 3. Mero, ¿qué significa? Sí, ya. Parte de la extremidad. Entonces aquí estoy diciendo Parte del cerebro. Por eso es un término un poco más apropiado. Parte del cerebro, sobre todo, y el encéfalo, bulbo, sobre todo esa parte. Centros respiratorios, cardíaco. Con esos dos centros el guagua puede respirar, Función latir su cardíaca. corazón sin mayor soporte, aunque sea un tiempo. Ella. ¿Ok? Ok. Vale. La etapa de desarrollo alterado va a ser el periodo embrionario, el proceso de desarrollo alterado va a ser la neurulación primaria, Ok. que bueno, esto se da sobre todo durante Seamos directos, al grano, así, frontal. ¿En qué estructura embrionaria se cierra el neuroporo craneal? De la neurulación primaria, así, de una. o sea, Le expliqué ese gráfico en clases. Es algo de flores. Hablamos, el neuroporo anterior o craneal se cierra de esta forma. Y el sitio en donde se unen estos pliegues, gracias, en la lámina terminal. ya, la etiología en su gran mayoría es multifactorial, por eso es genético y ambiental. Eso de genético más o menos. El ambiental más. El ambiental, bueno, es por la disminución de la vitamina B9, por las drogas, la radiación y el ácido valproico. ¿A qué droga se refiere ahí? Porque drogas en general no salió la... Si usted cruza la frontera, dice droguería. Sí, O ¿verdad? sea, el ácido valproico sí es un marco así. Una droga. Sí, ajá. Usted cruza la frontera y dice droguería. Ajá. Son drogas lícitas ya. Los medicamentos. Por eso le pregunto acá, porque en este lado de la frontera, si uno dice droga, piensas en las lícitas. Ilícitas. Ajá. Cocaína, LSD, hachís, la crack, Marihuana. porque tienes que aprender medicina para saber la que te van a enfrentar. La marihuana no tiene que ver. No hay otra. En Sao Paulo hay una zona que le llaman todavía Cracolandia. Le llaman Cracolandia porque es una zona de Cruje mucho. altísimo consumo de crack. Ah, cruje mucho. Y no es de los sitios más bonitos del mundo. Yo no pasé por ahí, pero un amigo por curioso, camina hasta que llega a un sitio medio raro. Te dicen, ¿qué hace aquí? ¿Cómo así se fue por allá? ¿Cómo así salió de ahí para empezar? Con todos. Él vivo para empezar. Okay. Ahora la hidrocefalia. Bueno, la hidrocefalia en sí es el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del sistema nervioso central. Pero ¿por qué se da? Bueno, en sí la clasificación va a ser comunicante, que es externa, y la no comunicante interna. La externa, o que también llama comunicante, es un defecto en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que bueno, esta como proceso de desarrollo alterado tiene que una alteración en las vellosidades aracnoideas. Por lo tanto, no se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo como debería de hacerlo hacia el seno venoso. Ya, el no comunicante, en cambio, es la obstrucción del acueducto de Silvio, pero bueno, recordemos. Es el sitio más común de obstrucción. El acueducto de Silvio es de donde más comúnmente encuentran obstrucciones en este sistema ventricular. ¿Qué más? Se da por la elongación. Bueno, esta elongación o estrechamiento del acueducto de Silvio que debería de pasar normalmente se da demasiado y por eso hay la obstrucción. Ahora bien, en la etapa de desarrollo alterado del periodo embrionario fetal y Más del fetal, sí. Y la etiología es ambiental respecto al citomegalovirus y a la toxoplasmosis. El citomegalovirus, sobre todo. En eso no me voy a concentrar, me concentro en otra cosa que nos falta aquí hablando de etiología. La estrechez más común es en el acueducto de Silvio, por eso no comunicante o también le llaman obstructivo, es el sitio más común. De eso sí se describe. La mayoría de veces la estenosis o estrechez del acueducto de Silvio se debe a, y no es esto. ¿Alguna idea? ¿Cuál sería entonces la causa más común de esa estenosis o estrechez del acueducto de Silvio? 5 opciones. Desconocida, te cuento que no es. Estas ambientales ya le dije que no es, pues con eso quité los teratógenos. ¿Qué me queda?
Ok, ya vamos entre los genes y los cromosomas. Ya. Porque multifactorial, si ya le saco lo ambiental, no pega. Se le quedan dos opciones, vean, así se razona y se responde. Aquí ya es donde entra la parte de lo que yo sé de la materia. ¿Genes o cromosomas? Cromosómico es un defecto que generalmente se asocia a X recesivo. Así que si es un problema en el cromosoma X, en genes del cromosoma X, y le digo que es X recesivo, ¿quién es más jodido? ¿Los hombres o las mujeres? Para adolecer de esa enfermedad. Para variar, ¿no? De una, ¿no es cierto? Para variar. Somos. Así que ojo, en la estenosis del acueducto de Silvio, de las cosas más comunes que uno encuentra es un problema en el cromosoma X que se hereda, que por lo tanto el varón es el jodido y la mujer puede portarlo y Puedes desconocerlo. Ok. Hay una cosa más en etiología que, como ya se ha visto en algún otro seminario, es difícil de agrupar. Difícil ponerle en idiopático, multifactorial, genético, cromosómico, teratógeno ambiental. Una cosa que aparece ahí muchas veces: prematurez. Pues madre, ¿cómo metes la prematurez? ¿En qué grupo le pones? Es bien difícil. ¿Por qué la prematurez? En la prematurez el tejido cerebral es muy noble, se lastima con facilidad. Y tranquilamente cualquier lesión, falta de oxígeno inclusive en esa época, puede ocasionar que sangre adentro de la cabecita. Y esa sangre, ese sangrado, puede obstruir el drenaje de líquido cefalorraquídeo, tapar los agujeros de Monroe, tapar incluso el acueducto de Silvio, tapar Lusky Magendie, y tengo una obstrucción que me acumule líquido por un sangrado, porque eras prematurito. No respiraste bien, algo pasó en el parto, etc. Así que poner prematurez es... entra aquí, pero chuta, como que es algo que está y no está, no hay cómo ponerlo así. Entonces en la prematurez también piensen, si hay un bebé que nace antes de hora, por eso le hacen exámenes de la cabecita, a ver si no hay un sangrado aquí. Porque estos sangraditos, si obstruyen el drenaje de líquido cefalorraquídeo, pudiesen llevarle a hidrocefalia al bebé. Y para terminar, ahí se ve un bebé con una cabezota. Creo que ese libro es de... Y aquí se ve más o menos. La cabeza crece a expensas del sistema ventricular, no de la corteza cerebral. Si estos globitos, los ventrículos, crecen, ¿qué pasará con la corteza? Se agranda y por eso forma la megalía. La corteza no se agranda, Se aplasta. O sea, pero se hace la megalía. O sea, tienes cabezota, pero porque los ventrículos están grandes, llenos de agua. No porque la corteza No porque la corteza sea grande, la corteza es delgada, es aplastada. delgada. Y si la corteza es delgada, ¿qué empieza a pasar con la inteligencia de estas personas? Déficit. Déficit. Se comprime la corteza contra el cráneo, se aplasta. ¿Algo más hidrocefalia? Next, ¿qué tengo que ver? Usted era que el algo recaudo. Ah, perdón, Sandoval. Y el ala, ¿quién era? Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo los prosencefalas. Esto se debe a una falla de división del prosencéfalo, es decir, que, bueno, específicamente en la parte de las vesículas principales. No te oigo. Sin ánimo de ofender, pero alguien en el grupo necesita hacerse una limpia. Por lo que ha pasado con su grupo, digo yo. Ah, de ley. Hay que hacerse una limpia. Su grupo. No habla y te quedan en los manos. A ver, habla. Habla. Ya. ¿Cómo es? Ya quiero saber quién es la de la Ven para acá. cosas que pasan, Nelly. Adelante, ya. Aquí, escucha. Ya bueno, esto se debe a que existe una falla en la división del prosencéfalo. Recordemos que el prosencéfalo va a dividir lo que es telencéfalo y hidroencéfalo. En especial, falla en lo que es específicamente a la vesícula telecefálica. Bueno, esto ocurre porque existe una disminución en las células de la línea media, lo que van a provocar es que existan malformaciones cerebrales y a nivel facial.
Tenemos clasificaciones que pueden ser tanto alobar, semilobar y lobar. Cuando nos pasamos a lobar, esto es debido a que existe la fusión de los hemisferios cerebrales. Más que usar la palabra fusión, ¿qué otra palabra quedaría mejor? Recuerda que era telecéfalo, uno solo. Entonces, ¿aquí qué pasó? No se separaron. Mejor No, decirlo claro, así, porque ¿no? sí están ligeramente separados. Entonces, pues estos obviamente no se separaron y lo que Ok. provoca es alobar. En cuestión facial, lo que provoca es una... Esto es lo que vimos anteriormente, Lo de los que debería dedos. ser ciclopía, pero en sí no es una ciclopía. Ok, lo de sinoftalmía, que Sí, dijo el ajá, doctor. exacto. Semilobar. En la semilobar, Ya, aquí pues encontramos el paladar hendido. el cerebro empieza, es lo que Ya. me interesa. Aquí los hemisferios laterales, los hemisferios cerebrales, perdón, no se encuentran fusionados. O sea, en sí están normal. Lo que aquí ocurre es la fusión de los lóbulos posterior, del lóbulo frontal y parietal. O sea, no Fusiona. están completamente separados, Ajá, insisto, sí, sí, porque sí. usar la palabra fusión aquí no pega mucho, ya que desde el inicio siempre fueron uno. Su camino siempre será dividirse. Así que no hay una separación completa en dos regiones. Y en el lobar, Ya ahí en el lobar encontramos los lóbulos posteriores y se encuentran fusionados. o sea, hay una casi separación completa. Por eso facialmente tiene un aspecto más normal. Lo que ya les dijo, en que la medida que no se separan esos hemisferios, podemos encontrar defectos de línea media. Si encontramos defectos de línea media, las causas, sale a la vista que habrá algo genético por ahí, ¿no? ¿Qué? Claro, encontramos lo que es el sueño de Pop. Va a variar. Ajá, porque pues ya sabemos que este es el que va a ayudar a inducir a que los encéfalos se dividan en la quinta semana. Ajá. Bueno, ambiental puede ser por una diabetes materna, el consumo de alcohol, genético por los otros genes que existen, pero el más importante, como mencionamos, es el de Cobb. Y cromosómica puede estar ligado a lo que es la trisomía 13 y 18. Aquí ya sale otro concepto también muy interesante. El alcohol no es amigo de las neuronas. Desde un individuo adulto, no se diga de un embarazo. No es muy amigo del desarrollo neurológico. ¿Ok? En estos individuos con holoprosencefalia que varían, ¿no? Desde la lobar hasta el lobar, pasará con algo tan importante como la inteligencia. ¿Será que puede tener algún tipo de afectación? ¿Qué cree? Uno que tiene alobar, una holoprosencefalia lobar, ¿será muy normal en cuanto a inteligencia? No, Poco probable. El que tiene algo lobar, yo digo que sí es un poquito más. más probable que a lo mejor ni lo sepa. Porque tiene morfología, anatómicamente parece normal. Incluso. Perdón lo que voy a decir, puede estar en cualquier facultad. Yo. Tranquilamente. Puede tener un desarrollo muy normal. No lo sé, después de la resonancia de cuerpo, pásele cosas. Ok, vamos a empezar con lo que es la malformación de Cherry. Esto se debe a que existe, como pudimos ver en la imagen 2, una herniación del cerebelo, lo cual lo pone dentro del foramen occipital y hace el canal cervical. ¿Qué sucede aquí? Pues básicamente lo que se altera es la parte de la fosa posterior, la cual va a alojar al cerebro. Entonces, como que existe una disminución del espacio cerebral, lo cual no le permite que el cerebro se encuentre normalmente en un espacio óptimo. Entonces, la aplasta y lo que provoca esta herniación. Esto puede clasificarse en dos tipos. Este ya está 4, pero bueno, hay tipos. Bueno, no sé. Tenemos el tipo 1, el cual provoca, bueno, este se da debido a que existen las amígdalas cerebrales, provocan lo que es osteosis de, bueno, se acumula el líquido cefalorraquídeo y por ende, pues, se comprime también la médula espinal. Y si en se esa parte. comprime no solo la médula, si van viendo por aquí, ya empieza a verse grados de compresión del tallo cerebral. Estoy hablando del primero. Pero en el segundo, en cambio, bueno, aquí obviamente incluso hay hidrocefalia, como ya les mencionamos anteriormente. Entonces ya van notando, estos guaguas pueden tener hidrocefalia. Ajá. Si ya empieza a comprimirse en grados mayores este tema del tallo cerebral, hay otro posible riesgo. No, ahí se está aplastando y la fecha Sección lleva de hacia el bulbo raquídeo concretamente. Si empieza a aplastarse eso en el tallo cerebral, ¿se le ocurre que habría algún riesgo? Claro. ¿Cuál? A nivel, no puede morir, porque el tallo perdería. Llegó a la respuesta final, aunque se perdió un poco de por qué. Si comprimo el bulbo, ¿qué estoy comprimiendo? Los centros.
Respiratorios y cardíacos. Listo, vas a dejar de respirar nomás. Se te va a parar el corazón. ¿Está bien? Por eso cuando están grandes y empiezan a estudiar neurología y hablan de esto y otro tipo de problemas y dicen, ups, el paciente se está herniando, hablando del cerebro, ya empiezan a encontrar ciertos signos, se asustan, porque dicen automáticamente si no hacemos algo, se va a parar. Y por más masaje que le des, no le vas a sacar. No le vas a sacar. ¿Vale? Algo más de esta conclusión. Cirugía idiopática, no conocemos. ¿Quién lo sabe? Vale, Vamos a hablar acerca de... Yo. Ustedes son 5, así que hay chance. Ya. Déjeme ver. 3, Suárez. ¿Suárez? Ah. Empezamos con lo que es oír. Hasta que ya la María tiene un montón. Voy a hacerme dramaturgo. Placia la belleza. Ustedes empiezan a hablar de sorderas y la parte que pasa con el oído medio y algo de interno. Entonces, antes que esto, sorderas, que es lo que necesitamos. Sí. Ya bueno, nosotros les vamos a hablar sobre los tipos de sorderas congénitas que hay. Vamos a tener como primera la sordera congénita de conducción o de transmisión. ¿Qué va a pasar? Esto también se va a conocer como una hipoacusia de la conducción de la transmisión. Aquí lo que va a pasar es que se va a dar una obstrucción, puede ser de estructuras, y es por eso que ya no se va a transmitir el sonido por vía aérea, sino más bien por ósea, transmisión ósea. Esta va a afectar principalmente en lo que es el oído medio y el oído externo. Ya, en cuanto a su etiología, puede ser idiopática, pero aquí lo más importante es lo genético, porque hay un gen que se llama GBJ2 que va a tener, va a ser codificado por la conexina 26. Bueno, codificada. Ya, ayudará a que se tengan unos niveles buenos de sodio. Y esos niveles de sodio y esa conexina 26 actúan, pues algo que está actuando a nivel de oído externo, medio o interno. Del oído externo y medio. Ahí la corrección. Es en el oído interno. Por lo tanto, esto del GJB2, aquí, congénito, conducción, transmisión, medio, externo, no pega. ¿Sí? Aquí de aquí sale sobrando. Ese es para el otro tipo de sordera. ¿Ok? Para el otro tipo. Aquí habrá cosas que alteran oído externo, oído medio. Ejemplo, lo que hablaron de conducto auditivo externo hace un ratito, microtia, bla, bla, bla. Entonces, ahí esto de acá. El GJB2, aquí no. El GJB2, oído interno. Sugerencias, tendrán cuidado. ¿Cuál es el gen más comúnmente afectado en los casos de sordera donde está dañado el oído interno? El GJB2. 2, no 12. Porque sí me ha pasado. Escriben GJB y ponen el 12. Ella dijo, ¿qué proteína codifica? Conexinas. ¿Verán que dijo? 26. No sé. Van es eco. A veces han puesto conexina 6. Les cuento hasta los dolores más comunes. Póngale a la guitarra. A la eco. Ya bueno, la neurosensorial perceptiva, esta sí es del oído interno. Ya, también se llama hipoacusia neurosensorial o perceptiva. Esta va a ocurrir dentro de la cóclea y esta va a provocar una sordera permanente. Ya, su etapa de desarrollo afectada es el periodo embrionario. Y bueno, aquí lo que pasa es que como se va a afectar el oído interno, se van a afectar las estructuras neurosensitivas y esto va a ser por un desarrollo anormal que se haya dado del otosismo. ¿Cómo es el otosismo? Va a ser el porfismo. Su etiología, aquí en genéticos, el GJB2, que codifica la proteína. Conexina. Conexina 26. También está el mayo 15, que es el de los sistemas. En ambientales tenemos a la talidomida, que sabemos que esta estaba asociada a algunas otras alteraciones, por eso ya no se la prescribe. El citomegalovirus y también hay algunos síndromes que están asociados, como el de Down y el de Trichard. A pesar de que Trichard Collins es más conductiva por los daños faciales y de huesecillos del oído, para hacerle con esto. ¿Ok? Ya, ahora la sordera congénita mixta, esta va a ser la mezcla, va a ser la neurosensitiva y la de transmisión. Bueno, esto también se va a llamar hipoacusia mixta, es la combinación
como dije, de estas dos, aquí se disminuye la audición en ambos oídos, en pues uno. Periodo embrionario, el desarrollo afectado, y del proceso de desarrollo afectado aquí va a ser los tres, porque como es mixta, sería oído interno, oído externo y oído medio. Acuérdense que cada pedazo del oído se forma por su lado, ¿no? Sí. Puede tener afectaciones, afectaciones. Vale. ¿Qué sigue de aquí? La etiología. Bueno, esto tiene dos factores involucrados en las dos. Así pasa, ¿no? Aquí vienen ya los defectos específicos que explican una u otra anomalía. Y como me faltan dos, no me equivoco, faltan cuatro, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Sí, cuatro. Ya, cuatro, dos. Entonces, a continuación de la computadora. ¿Ustedes cuál es correcto? Sí. Los Gaibor 2 y Arciniega 2. Y, o sea, Gaibor explica 2 y Arciniega 7. Ustedes Gaibor. Faltan seis. No, sí. Faltan 6, 3. Ayúdale en la computadora. ¿En la compu? Alguien, ayúdale. Está pidiendo que Vaya rápido, chaval. Allá va. Va a ser deshice este. Ok. Ya, bien, yo les voy a hablar sobre la hipoplasia o aplasia de los huesecillos. En primer lugar, quiero recalcar que los huesecillos se van a desarrollar a partir del mesénquima de la cresta neural del primer y segundo arco faríngeo. Ya, con respecto a la... Adivine qué quiero oír el rato que digo. ¿A de qué se derivan los datos? Ya. Martillo de dónde y yunque de dónde, ese tipo de cosas. Ya, martillo del primer arco, cartílago de Merkel. El yunque, como lo describe Flores, es el cartílago colgado, también puede ser el cartílago de Merkel. Ok. Y el de Reicher sería el yunque. Estribo. Vale, Estribo. perdón. Dicho El yunque, eso, vale. Ya, bueno, ahora sí, ya, la hipoplasia, esta trata de un decremento del número de células, y como es un decremento del número de células, va a haber una alteración o una falta de desarrollo en lo que son los huesecillos del oído medio. Y también cuando hablamos de una aplasia, también trata de una disfunción morfológica, en este caso también de los huesecillos medios, por eso que ambos conceptos van a estar relacionados. Con respecto a sus características, vamos a tener un martillo hipoplásico que se va a fusionar con la membrana, en este caso nuestro martillo se va a fusionar con la membrana timpánica. Ya, pero aquí el martillo hipoplásico también se parece un poco a la siguiente anomalía, que es la función de los huesecillos. Ya, también tenemos la falta del proceso lenticular del yunque. Este proceso lenticular del yunque, aunque aquí también se conoce como incus, está el término en latín. Ya, este proceso lenticular va a faltar en lo que es el yunque, y este es el que une al yunque con el martillo. Ya, también tenemos que va a haber la fijación de la platina del estribo. La fijación de la platina del estribo también va a estar relacionada con lo que es la membrana de la ventana oval. Ok. Ya. Causas posibles, porque ya nos dijo que esto es primer y segundo arco. Ajá, del primer y segundo arco, con la anomalía de... Causa. Ah, ya, causa. Bueno, ya. Tenemos que la etiología es sobre todo genética. Ya, bueno, tenemos que para el desarrollo de los huesecillos del oído medio tenemos que se necesita señalización de factores moleculares como la noradrenalina, el factor de crecimiento fibroblástico y el ácido retinóico. Si hay una mutación en estos genes y también una mutación en los receptores del ácido retinóico, puede causar lo que también es la hipoplasia de los huesecillos. Va a ser el corrido ahora. Función. ¿Qué pasó aquí? Ya. Aquí, bueno, es casi parecida a su etiología con la anterior, Sí. pero aquí los huesecillos, tanto el martillo, estribo y yunque, se van a unir entre sí, o si no también se pueden unir a otra estructura del oído medio, que en este caso podría ser la membrana timpánica. Ok. Causas posibles de esto, porque el proceso es prácticamente el mismo. Sí. Bueno, también, sería la etiología también genética. Similar a la anterior. Similar a la anterior. Sea hipoplasia, sea aplasia, sea fusión de huesecillos, ¿qué tipo de sordera es la que va a experimentar un bebé que nazca con? Esta de aquí es sordera de transmisión. Transmisión, raya y conducción. Ajá, porque va a haber bloqueo Punto, lo principal, sordera de conducción. Y esto es lo último, ¿no es cierto? Y el interno. Y es donde yo me acuerdo. Así que cierra quien me falta. Porque esto en esencia va similar a lo que usted dijo. Usted va a oído medio, la compañera cierra como oído interno. Correcto. Continuando, tenemos la aplasia coclear. Aplasia coclear es la ausencia completa de la cóclea. Por lo general es la etapa de desarrollo del periodo embrionario y afecta directamente
vascular del otocisto. Por lo tanto, en primera instancia, la capa embrionaria más afectada en esta anomalía sería. Ok, si bien sabemos que el oído interno recibe células de otros lados, pero un autocisto en esencia es vectoral. ¿Causas posibles de esta vaina? Idiopática y también puede ser genética por la ausencia de PAX2, OX1 y OX2. Ya. Muchas veces no se tiene idea, pero hay cierto fondo genético por ahí. ¿Sordera en este tipo de problemas? Sí, sería la neurosensorial. Obvio, ¿no? No hay estructura que es capaz de, así que es neurosensorial, pero la otra. Continuando tenemos la hipoplasia coclear. Aquí quiere decir que es la deficiencia de la producción de células. Okay. Directamente también a la cóclea y al vestíbulo. El vestíbulo tiene diferentes dimensiones y también de tamaño. Etapa de desarrollo afectado sería embrionario y afecta directamente la región coclear. Causas y posible consecuencia. Multifactorial, genético por el PAX3 y ambiental por la talidomida y durante la gestación antes del nacimiento. Sordera que posiblemente podría tener este gorro. Neurosensorial. Lo más probable. Y las últimas, póngale por favor. Ya, para terminar tenemos a la aplasia laberíntica completa o aplasia mucha. Aquí es la ausencia completa o total de las estructuras del oído interno. Se da en la etapa de desarrollo embrionario y además el proceso alterado es el desarrollo de la placa óptica. Eso quiere decir La placa óptica. La córnea. Además no se desarrolla también el laberinto auditivo. Y etiología tenemos que es sindrómica en su mayoría de los casos y también genética por la mutación. Aquí en este tema de afectaciones de oído interno, en etiologías me faltó una cosita, que el otro grupo sí mencionó. Vale. No solamente algo genético o desconocido pudiese afectar el desarrollo del oído interno, y en el libro lo van a encontrar. Por ahí les sugerí, revisarán un poco en eso de etiologías ambientales, etcétera. Si en algo influyen en los temas que van a presentar el sábado. Palabras más, palabras menos, les dije esto a los dos cursos. Tal vez. Curiosearon por ahí un poco ese listado en el que estamos ya empezando a abordar en clases. Si aparece algún teratógeno por ahí que me lleva a daños de oído, pásele las diapos así rapidito para que vean lo de etiología de estos 3 defectos en el oído interno. Talidomida, medicamento. Genético por ahí, idiopático. Es lo que está, ¿no? Idiopático, genético, medicamento. ¿Faltan? Puede darle con la rubiola. Ese falta. Ese puerco bicho. Sí, rubiola. Ese puerco bicho. Ya ven que le tengo un cariño. Ajá. Y tenaz. A ese sí le odio. A ese sí le odio. Ese puerco bicho puede dañarte el oído interno. Y ese bendito bicho te puede dar sordera. Y eso sí es grave. Una cosa que en medicamentos faltó una cosa que sí está en el libro y que van a encontrar en este capítulo de terapia. Hay unos medicamentos que se usan para infecciones y que son, como dijeron sus compañeros del otro curso, ototóxicos. O sea, dañan el oído. Pueden dañarlo desde su origen o incluso después de que naciste. Tal vez alguna idea de cuáles son estos medicamentos ototóxicos que sirven para tratar infecciones. Y que en el libro sí está en ese listado. ¿Alguna idea? ¿Tal vez? ¿No? ¿Alguna idea? Ya me lo olvidé. Medicamento. Medicamento, compañero. Yo creo que ya la hipoxia de la mascarilla. Avante, compañero. A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? Ayer, te está llamando el Cuco. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Y es ella, ¿no es cierto? ¿Alguna idea? No llegué a esa hoja. Todavía no llegó. Encuentran 2 nombres por ahí: estreptomicina, gentamicina, amicacina. 2, 3 nombres. Todos esos medicamentos son, o se les conoce como aminoglucósidos, y son culpables de daños de oído. A ver, si bien quedan 15 minutos y acá está al borde del infarto, pero ya está el señor conserje viéndome como que ya se... Ay, sí. Yo sé que sí, pero el señor conserje ya está y yo no puedo quedarme si ya me pasa viendo, porque me imagino que quiere cerrar, limpiar, darla y dejar cerrar.
Así que estamos igualito que en el otro curso. La única cosa, gracias compañeros, la única cosa es que con ustedes no me veo el lunes. Así que con el otro paralelo el lunes obviamente ellos van a seguir. Con ustedes nos vemos el martes.